Este es el cuarto encuentro de cirujanos pediátricos del litoral. Queremos agradecer la presencia, como dijo Guillermo, de Jorge Godoy de Chile y Mariano Boulione de Buenos Aires del Garrahan. Un poquito para recordar que yo soy de Corrientes, Corrientes Capital, está al noroeste de Argentina. Esto es para mostrar un poquito lo típico que hay acá en Corrientes. Estos animalitos que son carpinchos, son unos roedores más grandes de Sudamérica. Y Luis, esto es perdón, nuestro no estamos viendo la pantalla, no sé si alguien la ve o soy yo nomás. ¿No se ve? No. No se ve, no se ve. No. ¿Pusiste compartir, Luis, la pantalla? A ver, espera, sí. Sí. Ya me fijo. Ahí parece que sí. Ahora arranca, sí, ahí está. Ahora sí. Listo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como les repetí, este es Corrientes, que está al noreste de Argentina. Ahí, como verán, como estaba contando, lo típico de nuestra región, que hay unos animalitos que se llaman carpinchos. Son unos roedores gigantes, por así decirlo. Los más grandes de Sudamérica en peso y en tamaño. Y para empezar, ya tengo el privilegio de ser el primero, comenzando el día con unos ricos mates que seguramente se están preparando. Y un feliz viernes para todos. Bueno, como les decía, soy del Hospital Juan Pablo II de Corrientes, servicio de cirugía. Yo soy el doctor Inamango Díaz, con mi residente Fernando Candia Canesín. Ya tenemos el honor de que el doctor Godoy anduvo por Corrientes hace unos cuantos años y el año pasado acá a colaborar con unos cursos. Estoy en eso, sí. Y bueno, No y esto está empieza fácil. así. Caso clínico a resolver. Este es un recién nacido de pretérmino con un peso adecuado de edad gestacional, 36 semanas, un peso de 2 kilos 450, madre adolescente, tuvo dos gestas, una cesárea y un aborto. El parto fue por rotura prematura de membrana, por líquido meconial claro, un Apgar 9,9, oligoamnios moderado, dilatación de ventrículos cerebrales, que es la ecografía prenatal, y cuando nace un centro privado que después lo derivan por otras circunstancias al hospital, al servicio de neonatología, y la neonatóloga refiere que el nene presenta evacuación de meconio y orina por el recto. Bueno, entonces vamos nosotros a evaluar al paciente, y lo que vemos en la exploración física, vemos este aspecto fisonómico del nene, en la que se puede apreciar las bolsas escrotales, con aparente contenido testicular, y un esbozo, por así decirlo, del falo, o un micropene. Esto, más imágenes para ver el aspecto perineal de la desembocadura, aparentemente el ano, que lo asumimos como una fístula perineal, por donde van a ver que sale orina y meconio. Entonces, ante esta presentación, bueno, acá para que vean el aspecto nuevamente, vemos, como ustedes verán en una de las imágenes a la derecha, que se ve como una rienda, donde se ve húmedo con meconio y con aparentemente orina, en la que le marcamos como la fístula, y que nos impresionó que la fístula urinaria estaba adentro del recto. Tiene una ecografía postnatal de nene, en la que informa hígado, páncreas y vasos sin particular, riñón derecho sin particular, y el riñón izquierdo, pequeño, de aspecto atrófico, con una dilatación ureteral de 12 milímetros. Y testículos pequeños, móviles en la ecografía, y como ustedes verán en el examen físico, se ve tocar y palpar los dos testículos de buen aspecto y buenas características. También se le hizo un ecocardio, en la que informa una comunicación interventricular pequeña. Hicimos una radiografía de columna para ver si no tiene alguna disrafia o alguna otra malformación ósea o esquelética o aparentemente intestinal, si se veía en la placa de abdomen. Y bueno, con este examen físico y estas características,
para cortar el tiempo y que no se haga largo, porque en muchos casos, ¿cómo lo diagnosticamos? Una malformación anorrectal, cloaca masculina, afalia, una DSD, una duplicación de uretra. ¿Alguien quisiera opinar o continúo? No, mira, Luis, me parece que el paciente lo que tiene es algún espectro de agenesia de pene. ¿Sí? Tiene un esbozo ahí muy chiquito, que probablemente se tenga algo de músculo peniano, y lo más probable es que la uretra esté desembocando directamente al recto, digamos, que su recto sea normal, pero que la uretra esté desembocando al recto. ¿Sí? Porque me parece que lo que no tiene es pene, que es, vamos a ver adelante, quizá con algún estudio más ya podemos aclarar eso. ¿Algún No sé, otro aporte más, Jorge? No, me gustaría haberle examinado. ¿Pusieron alguna sonda en el recto? ¿Miraron Bueno, con más detalle, me imagino, sí. con tanta imagen? Sí, le revisamos el recto y no pudimos ver ni apreciar porque era un orificio pequeñito, solo veíamos que salía la orina y el meconio, no podíamos verlo. ¿Y qué es lo que le hicimos? Entonces, ¿qué conducta tomamos o qué conducta tomaría, como dijo Mariano y lo que preguntaste vos, Jorge? Lo que nosotros hicimos y decidimos, por los aspectos que tiene el nene, por la ecografía que tiene y por donde orinaba, decidimos llevarlo a quirófano para hacer un estudio contrastado y eventualmente una colostomía, porque como estamos en época de pandemia y con todo eso también suman cosas para no dejarlo al niño con una fístula rectal y que tenga infecciones, ya que por muchos motivos no se los puede ni derivar ni tomar otras conductas. Entonces creo que lo más acertado era estudiarlo y bueno, ahora lo que sigue. Este es el estudio contrastado que le hicimos por el recto, en la cual no vimos ni una fístula ni observamos ninguna comunicación con las vías urinarias. Entonces, como ya habíamos decidido hacer la cirugía, para hacer una exploración hicimos una incisión en fosa ilíaca izquierda, una exploración de la cavidad para descartar alguna DSD, ausencia genitales femeninos internos, presencia de ambos conductos deferentes, tenía sí una vejiga dilatada. Entonces, por esa vejiga dilatada, decidimos hacer una cistografía por punción con un Avocat, por la que le instilamos el contraste y en la que se ve esta imagen. Ahí ven el Avocat insertado en la vejiga, el recto y la aparente fístula, como dijo Mariano, vesicorrectal. Entonces le hicimos una vesicostomía para protección, y estas son las imágenes del estudio contrastado. Este es nuevamente para graficarle cómo estaba localizada nos impresión la fístula, la vejiga, el testículo normal, el recto, la fístula cómo se dirige, y la uretra teórica que tendría que tener el nene. ¿Qué conducta tomamos entonces? Una vesicostomía y una colostomía sigmoide a cabo divorciado. ¿Qué opina? ¿Qué aporte nos pueden dar? ¿Empiezo yo, Jorge? Dale, Mariano. Yo insisto con este paciente debe ser, hay que hacer un cariotipo obviamente, pero debe ser un XY, debe ser un varón. Lo que creo que tiene es una agenesia de pene. Y bueno, el tema es muy, muy complejo porque las técnicas de reconstrucción del falo no son muy efectivas. Nosotros hemos visto alguna en Mar del Plata, incluso, ¿se acuerdan del congreso que hicimos? Creo que fue en el 2014, que vino un cirujano italiano, que creo que Franco era el apellido, que hacía una reconstrucción con tejido en la grasa suprapúbica, pero es muy difícil. No, el tema, nosotros hace muchos años tuvimos un caso muy parecido, acá en el hospital, con agenesia de pene, pero no tenía ningún esbozo. Era como si el chico le hubiesen cortado al ras del pubis, no tenía ni músculo, nada, y tenía una uretra que desembocaba bífida en el recto. Igual a la imagen que mostró Luis recién, pero bífida en el recto. Nosotros lo que hicimos en ese paciente en aquella época, lo voy a comentar igual, y después voy a decir que hoy no se puede hacer eso, lo que se habló con los padres y se decidió el cambio de sexo, ¿sí? La asignación de sexo se le hizo femenino, y lo que se hizo fue, como primer gesto, una colostomía divorciada, para proteger la vía urinaria. Eso nos dio tiempo a estudiar el caso, yo era estudiante en esa época, pero lo que vimos en esa época es que hay un imprinting hormonal de la testosterona, entonces no hay mucho tiempo para hacer la colostomía, ¿sí?
En ese paciente se hizo después la orquidectomía y más adelante se dejó el escroto para hacer lo que se le hizo a los genitales externos femeninos, lo que serían los labios mayores, y en un tiempo posterior, obviamente, cerca de la pubertad, se iba a hacer la vaginoplastia. Hoy día eso no se puede hacer en nuestro país, legalmente no se puede hacer en nuestro país, porque hay que dejar todas las intervenciones en los genitales, ya sean masculinos o femeninos, incluso en los hipospadias severos. En el mundo. Bueno, pero en nuestro país hay que tener consentimiento hasta del paciente. Así que es un caso muy, muy difícil, me parece bien la conducta. No sé si la vesicostomía probablemente le hicieron porque sería una vejiga que no evacuaba bien por el recto, porque si evacúa bien por el recto no tiene por qué dilatarse. Pero bueno, creo que la primera conducta está bien. Ahora el tema va a ser cómo reconstruir eso, que no va a ser fácil. Yo no le haría lo que hicimos nosotros aquella vez, lo dejaría obviamente con sus testículos en su lugar, sí le haría un cariotipo para asegurarme el sexo cromosómico, que casi seguro va a ser un XY, y después las conductas de reconstrucción peniana son realmente poco felices. Eso es lo que puedo decir. Acá veo en el chat, perdón, que la doctora Cuenca comenta que tuvieron un caso similar. No sé, Estela, si querés comentarnos en un par de minutos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros tuvimos, sí, hace poquito, uno en realidad de un médico que lo vio en privado, ese nene falleció porque en realidad tenía directamente afalia, pero su problema renal tenía una atrofia de los 2 riñones, y el otro que sí tuvimos en el hospital, tampoco, o sea, era bien con afalia, o sea, no tenía ni siquiera un esbozo. Sí, lo renal estaba bien, así que también fue evaluado en su momento por urología del hospital, así que decidió no derivar la vía urinaria porque el nene orinaba bien. En un principio, mirando el ano, nos parecía que tenía como una estenosis, incluso al principio se comportó con alguna alteración en la evacuación, pero después, digamos, tuvo buenas deposiciones. Y lo que plantea urología es lo que dijo el doctor Bouliani, un poco en la etapa, obviamente el cariotipo dio XY, era aproximadamente a los 2 años hacer en 2 cirugías lo que decía pasar la uretra al periné y después tratar de hacer un neófalo, pero bueno, con todas las, digamos, lo que es más, en un momento se planteó de por ahí derivarlo a otro lugar para hacer este tipo de reconstrucción, ¿no? Porque no tenemos experiencia en eso. Pero lo que fue la ostomía, decidimos no hacérsela, al nene lo venimos controlando por consultorio y no ha tenido infecciones urinarias, así que esa fue la conducta que nosotros tomamos. Ahora debe tener ya casi 1 añito el nene. Eso fue lo que hicimos nosotros en el hospital. Gracias, Estela, por el aporte. Doctor Godoy, no sé si quiere hacer algún comentario. La verdad es que este mundo un poquitito de las afalias y de la patología urinaria no es mi mundo. Sí les puedo decir que recuerdo un caso igual al que contó Mariano hace 25 años atrás, y se manejó exactamente igual, y un caso más reciente, hace unos 5 años atrás, en que a mí me correspondió verlo, tenía afalia igual, y el estudio por abajo lo hice con un cistoscopio, exactamente igual como una cistoscopía, y pude ver el orificio de la llegada de la uretra al recto. Se dibujaba bien al llenarla con solución fisiológica al recto distal. Es un examen bien bonito. Ese paciente después quedó en manos de urología, fue hace unos 5 años atrás, e intentaron hacer plastías penianas con piel y una serie de cosas que yo no manejo, y la verdad que todo fue un fracaso. Llegaron hasta una hipospadia severa y hasta ahí estaban nomás. Es lo último que supe del paciente. Perfecto. Qué buen caso, Luis, indudablemente. Bueno, ¿continúo? Adelante. Bueno, entonces lo asumimos como una afalia, y para regular un poquito, la genesia de pene es la falta de desarrollo del tubérculo genital, la incidencia es 1 en 10 o 30 millones de nacidos, o sea, mueren 1 entre 3 casos. Tienen por lo general, como dijeron, un cariotipo XY, con un escroto bien desarrollado y testículos descendidos, una uretra abierta hacia el recto o cercano al ano, malformaciones asociadas como criptorquidia, reflujo, riñón en herradura, displasia renal, agenesia de próstata,
malformación rectal, anomalías musculoesqueléticas y cardiopatía. Hicimos también un estudio endocrinológico para descartar alguna patología endocrinológica, la cual todos los valores dieron dentro de los parámetros normales, evaluada por el endocrinóloga. Como dijeron, se le hizo un cariotipo como correspondía, en la cual nos informaron 46 IQI, por lo cual es un varón. Y esto para dar unos reportes, y ya en el año 89 Skog y Bellman había descrito la clasificación de este tipo de afalia o de la desembocadura de la uretra en relación al esfínter del canal anal, en la que le podía clasificar en posesfinteriana, preesfinteriana y atresia uretral. Según estos casos, te iba a la gravedad, como comentó la doctora, cuanto más alta es, más compleja y más malformaciones puede tener y puede ser más grave para el nene. Esta es la clasificación de Skog. Y el manejo de este es raro, trastorno ha sido controvertido. Tan recientemente como que en el año 97 la cirugía recomendada y la única opción reconstructiva disponible para estos niños era la genitoplastia feminizante, como dijo Mariano y como dijo Jorge. Y esto se basaba antes en la creencia en que criar a estos pacientes como hombres puede ser desastroso y que es mejor ser incompletamente mujer que inadecuadamente hombre. Esta estrategia de manejo comprendía una orquidectomía bilateral dentro de los primeros días de vida para prevenir la impronta androgénica precoz prenatal, seguida la interposición vaginal y la terapia hormonal en la pubertad. Pero estos pacientes experimentaron una alta tasa de disforia de género debido en parte a la impronta de andrógenos prenatales que ya habían tenido lugar. En el año 2012, un cirujano urólogo pediátrico del Miami Children's Hospital, Rafael González Rafael, en un congreso en Córdoba, en España, lo invitaron y aprovecharon a operar un niño con una afalia en la cual fue una cirugía inédita en ese momento, y él previamente ya tenía 3 casos operados, y en el mundo había 5 casos operados con una técnica. Y acá vemos también artículos en los que describen las patologías y algunas técnicas como la Astra, que es el abordaje sagital anterior de Castro y Macedo, o la técnica del Torbianchi. Y como decían, este es uno de los colgajos que hacen para reemplazar o para darle una fisonomía, un aspecto más masculino al niño o al varón, que en la que se hace una faloplastia con flaps ¿cómo se llama?, del radial del brazo, del antebrazo, y le da este aspecto para tener más un aspecto masculino. ¿Sí? Estas son las distintas técnicas en las que usaban, y esto para mostrarle un poco de video de la faloplastia, en la que hace del doctor Roberto de Castro, en la que hace el abordaje, el aspecto externo, fíjese la fístula uretral dentro del recto, hace el abordaje sagital anterior como peña, símil peña, ¿sí? Ahí repara la fístula, lo libera del recto, va liberando del recto, después reconstruye el esfínter anal, reconstruye el ano, y esa uretra posteriormente lo va a hacer el colgajo anterior, como comentó Mariano, de la zona pubiana, en la que va a ir disecando un flap por arriba de la aponeurosis con tejido adiposo. ¿Sí? Ahí ven cómo labra, ahí hace una cinta por el periné para ascender la uretra disecada, y cuando no llega a la uretra le hacen un injerto o un colgajo de mucosa bucal. Ahí ven cómo asciende la uretra. Ahí está cerrando el periné. Ahí tiene la uretra en el colgajo cutáneo. Y va tomando la forma de un falo. Funcionalmente no tiene erección, no tiene nada, que eso seguramente más adelante o cuando sean grandes, si es un niño, le pondrá una prótesis o algún otro para que le dé más aspecto eréctil. Es el aspecto fisonómico de lo que queda con esta técnica de faloplastia de Roberto de Castro y Antonio Macedo. Y también hay otras técnicas como paso a paso, que es similar a esta, como la que ven en la imagen. Y la afalia congénita es una anomalía rara, con poca literatura de apoyo y un manejo controvertido. El enfoque en el manejo por etapas de estos casos se puede organizar en 3 fases: a corto, mediano o largo plazo. A corto plazo se centra en la reanimación y la derivación urinaria según sea necesaria. A mediano plazo implica la división de la fístula uretrorectal, la creación de la uretrostomía y nofalo,
y a largo plazo una neofaloplastia, uretroplastia, implante protésico y una protección continua de las vías urinarias superiores si fuese necesario con un Mitrofanol. Este es el aspecto de nuestro niño ahora. Bueno, en realidad ahora tiene 2 meses, ya está en la casa, pero esto como fue a los días de vida. Y bueno, esto es para ver una edad COVID. Y cuando ustedes quieren, están invitados a Corrientes para disfrutar de los carnavales correntinos. Muchas gracias. Bueno, Luis, excelente caso. La pregunta que yo les hago es, ¿qué estrategia tienen pensada para reconstruir ese pene? O si tienen pensado alguna derivación, algún centro de mayor complejidad. Sí, ya habríamos hablado previamente con el doctor Corbetta del Garrahan y comentamos y hasta acertar en la conducta. Sí, como dijo Mariano, la vesicostomía por ahí discutida, pero no está mal y no hay apuro, así que una opción es antes hacer la fístula, hacer una uretrostomía perineal o esperar y derivarlo que lo manejen directamente en el Garrahan o en el centro donde manejan esta parte urológica. Que sí, como comentaron los expertos, que esto es un manejo muy complicado de todo punto de vista, psicológico, social y muchos otros aspectos que van a implicar después en la vida de este niño. Sin duda. Bueno, muchas gracias. Si puedes dejar de compartir, así pasamos al siguiente caso. Sí. Estas son las cirugías que nos gustan, o para los que somos del interior, o invitar a los expertos a que vengan a nuestros centros a operar, o ir nosotros a los grandes centros a ver la cirugía. Y lamentablemente con esta era COVID no nos permite hacer esto, así que es uno de los problemas que tenemos. Seguimos con un segundo caso de Chaco también, la doctora Romina Braverman. No te veo, Romy, no sé si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Hola, Romy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Voy a tratar de compartir la pantalla. Eso. Un segundito. Tengo que ir a hacer una cosa primero. Ahí está. No lo vemos, Romy. Estoy en eso. O sea que me abrió un programa diferente esto. Ahí está. A ver. Estoy pasando todo el tiempo que tengo tratando de poner la presentación. Ahí está. Ahí estamos. ¿Ahora la compartiendo ven? pantalla. Sí, está compartiendo pantalla. Bien. Y ahí lo vemos, perfecto. Bueno. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Este caso lo vimos en el Chaco. Trabajamos en el Hospital Avelino Castelán, que es ese de la izquierda, el pediátrico, que queda al lado del Hospital Perrando. Este paciente, MM, tenía un diagnóstico prenatal de una malformación de la pared abdominal. Cabe destacar que ahora vamos a ver que tenemos una de cal y una de arena, porque no tenemos un gran porcentaje de controles prenatales como uno quisiera de las madres, pero cuando se hace el diagnóstico prenatal de este tipo de malformaciones, nos avisan a los cirujanos del servicio de cirugía infantil, y cuando programan la cesárea los obstetras, estamos a la espera. Vamos a ver si puedo mostrarles este video. ¿Vos, Guille, me decís si lo ven? Sí, lo estamos viendo, Romy. Bueno, estábamos esperando a este bebé, que como les dije tenía un diagnóstico de una malformación de la pared abdominal. En general nos dicen una gastrosquisis o un onfalocele, y aparentemente le generaba dudas a los especialistas del diagnóstico.
ahí lo recibe la pediatra, y la parte buena es que tenemos el quirófano neonatal al lado del quirófano obstétrico, así que ahora van a ver cómo lo podemos llevar rapidito al lado, una vez que lo recibe la pediatra. Esto era la era pre-COVID, ¿no es cierto? Porque estamos todos sin máscara, sin protección, sin equipos de protección. Bueno, ahí está la anestesióloga y el equipo quirúrgico para atenderlo. Este es el aspecto del bebé cuando nació. En realidad parecía una onfalocele, tenía una membrana que cubría esa estructura, y como una malformación del cordón o algo similar, nosotros, ahora le voy a mostrar una foto en la siguiente diapositiva, que es del final de la cirugía, pero esta inspección perineal hicimos antes de empezar, y solo corroboramos un orificio en el periné, y cuando hicimos la introducción de una sonda vesical, se veía a trasluz, digamos, en esta zona, con una pequeña membrana o una fina membrana que cubría este defecto. Así que lo que hicimos fue hacer una exploración, y cuando liberamos esa membrana, este fue el aspecto. Ahí vemos la sonda ingresando por la uretra, o el único orificio que tenía. Ahí vemos la sonda en el defecto, y esto era la vejiga. Parecía que la pared anterior de la vejiga era lo que estaba abierta hacia el defecto. Y cuando hacemos la inspección y separamos de la pared abdominal, en esta zona de arriba, por arriba de la vejiga, pudimos acceder a la cavidad abdominal, y ahí ver el intestino. ¿Están viendo y me están escuchando? Perfectamente, Rami, sí, sí. Bueno, en ese momento pudimos evidenciar que tenía una continuidad intestinal. Asumimos que esto era la vejiga con la cara anterior abierta. Pudimos ver los meatos ureterales terminando en la cara posterior de la vejiga, y decidimos hacer una colostomía transversa. Evaluamos un poco más de cavidad, pudimos diferenciar en ese momento exactamente dónde terminaba el intestino, pero decidimos cerrar la vejiga. La pared daba perfectamente para cerrar el defecto, y hicimos la colostomía transversa. Esa fue la imagen a las 48 horas de postoperatorio, que en realidad este cierre de la vejiga vimos que había quedado como si fuera con una eventración, y filtraba un poco de orina. Así que tuvimos que reoperar al paciente, y ahí inspeccionamos mejor, en realidad, la parte genital, de genitales internos, y vimos un útero bicorne con ovarios y trompas, o sea, 2 ovarios, 2 trompas y 2 cuernos del útero, y evidenciamos esto que se ve acá atrás, blanquito, es el recto, que terminaba en la cara posterior de la vejiga. Ahora les voy a mostrar unos esquemas que hicimos, y separamos mejor la cara anterior de la vejiga de la pared abdominal, cerramos la vejiga en 2 planos, y después cerramos la pared abdominal, y quedó con su colostomía. En realidad fue una malformación de la pared abdominal que no habíamos tenido antes. Esta fue la interpretación en la primera cirugía, la colostomía que hicimos transversa, la fístula que terminaba en la vejiga, por arriba del cuello vesical. Acá hicimos la sutura de la vejiga. Esto habíamos identificado que eran los meatos ureterales en la cara posterior. Y en realidad en la segunda cirugía, cuando inspeccionamos mejor, y por ahí
evaluamos esta parte ginecológica en realidad, vimos los 2 cuernos del útero, los 2 tenían trompas y ovarios, y vimos el recto que terminaba en la cara posterior de la vejiga. Bueno, la paciente evolucionó bien, no tenía diastasis del pubis, no tengo la radiografía ahora, no pesquisaron otras malformaciones, tenía ecografía renal normal, y evolucionó bien, empezó con tránsito, le sacamos la sonda vesical que le habíamos dejado por lo menos 7 días, y en realidad fue dada de alta con la idea de estudiar sobre todo una zona que nos quedaba acá inconclusa, que era la parte de la vagina, si tenía o no vagina, y la paciente se nos perdió hasta el día de hoy, no la pudimos encontrar. Por ahí hay veces que uno dice, ¿cómo puede ser que se pierda? Pero no vino nunca más. La buscamos con servicio social y creemos que anda por ahí con su colostomía. No sé si alguno de ustedes la habrá visto en alguna de las provincias cercanas. Pero bueno, en realidad, de este caso, estos fueron los diagnósticos que planteamos, y en realidad queríamos saber qué les parece a ustedes o qué otros datos por ahí nos faltaron para determinar cuál es el diagnóstico de esta paciente. En realidad nos planteamos un onfalocele con extrofia de vejiga, pero no tiene todas las características de una extrofia de vejiga, tiene el canal uretral completo, un onfalocele con extrofia de cloaca, pero en realidad no tiene un canal común que nosotros hayamos evidenciado. Más nos parecía un onfalocele con extrofia de vejiga, una malformación con fístula vesical y agenesia de vagina, pero en realidad en el espectro de todas estas malformaciones, bueno, no sé qué les parece a los expertos que nos acompañan. Primer comentario está bueno para que la gente de Buenos Aires, Santiago y de grandes ciudades vean las cosas que nos pasan en el interior, que los pacientes a veces se pierden porque viven en pequeños pueblitos que están en algún lugar de la provincia del Estado, y nos pasa este problema que a veces perdemos a algún paciente. Doctor Godoy, no sé si estamos más cerca de su mundo, me parece que sí, nos estamos acercando. Sí, ya se acerca un poquitito, pero es una rareza, yo no sé qué están comiendo por ahí. Bueno, en realidad para algunos de los cirujanos que estamos acá, trabajamos en Corrientes, que usted conoce y nos pudo acompañar, y cruzando el charco o el río Paraná, que está Chaco, en realidad tenemos por lo menos el triple de malformaciones congénitas natales, así que es cierto que no sé qué estamos comiendo. Un poco en broma, un poco en serio, la mayor parte de nuestras malformaciones del polo caudal vienen de la zona más agrícola de nuestro país, un poquitito al sur de Santiago, de donde claramente recibimos la mayor cantidad de malformados anorrectales y de patología de la pared abdominal, donde más tenemos. Y también mielomeningocele. Es bueno comentarlo. No, mira, me cuesta clasificarlo con los que tú tienes ahí. También puede ser una malformación anorrectal con un quiste alantoideo amplio, ¿no? También podría ser, y que la vejiga esté completamente asomada. Llama la atención en el esquema que hiciste el primero, ahí que está, la resolución tan fácil, sin que hayas tenido que forzar nada para cerrar esa vejiga. O sea, que hayas tenido tanta capacidad vesical. Esa membrana, probablemente, por eso te digo que me recuerdo el quiste alantoideo, probablemente dilató la vejiga. Y la vejiga era muy grande. Claro, porque llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y llama la atención que no haya habido secuelas de esa obstrucción. ¿Y por qué se dilató? No lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué se dilató tanto la vejiga y no produjo impacto hacia arriba? Porque me imagino que ecos renales tiene, estudio renal tiene, ¿no? Sí, ecografía renal normal, la función renal era normal. En ese momento, después perdimos su a mí no me progresión. Bueno, yo creo que lo que se hizo es lo que había que hacer, y ahora hay que manejarla como una malformación anorrectal. Tengo la sensación de que la solución vesical ya está lista, el paciente se fue, le sacaron la sonda, y ahora hay que manejarlo como una malformación anorrectal. Ahora, ¿qué pasa con ese útero bicornio? No sé si lo pudieron definir bien. Había vagina única
había la cloaca, la estudiaron bien, se metieron por abajo. En realidad, el orificio por el cual uno con la sonda ingresaba directamente a la vejiga. O sea, nosotros veíamos desde adentro el cuello vesical y ya entraba la sonda directamente ahí. Después evidenciamos la comunicación del recto con la cara posterior de la vejiga por arriba del cuello vesical, y nuestra zona gris o totalmente ciega fue la parte vaginal, que No en sabemos. realidad por ahí probablemente sea un poco más grande en el momento en que se la pueda estudiar, ¿no? Nuestra duda por ahí hubiera sido, o sea, pensar, una vez que le hicimos la colostomía, en realidad que se la hicimos transversa, porque básicamente después necesitamos tela para llegar hasta abajo con el recto, ¿no? Para hacer un descenso. No queríamos quedarnos cortos con una colostomía descendente. Si hubiéramos tenido que hacer algo, reparar esa fístula o ponerle un clip o algo a la fístula recto vesical que encontramos, o bueno, el día de mañana se hará el descenso como cualquier otra fístula, malformación con fístula vesical. Mariano, ¿algún comentario? Sí, mira, yo lo definiría como una cloaca, porque el paciente tiene un orificio perineal único, ¿sí? Como que ahí se juntan lo digestivo, lo genital y lo urológico, en un orificio perineal único, así que pondría que es una cloaca con un onfalocele y una estrofia de vejiga. Me parece que es una estrofia de vejiga. Vi que la doctora Galicia Montesinos, que está con nosotros, puso en el chat como algo parecido. Creo que ella puso lo mismo. Así que quizás la doctora tenga alguna opinión y me gustaría escucharla. Yo creo que no es una estrofia de cloaca per se, porque no hay dos hemivejigas. Las estrofias de cloaca suelen tener las dos hemivejigas y en el medio el recto, ¿sí? El tubo digestivo que desemboca en el recto. Y acá me parece que está la vejiga estrofiada, una vejiga grande por suerte para el paciente, y fíjense que tiene un orificio perineal abajo único, con lo cual creo que es la estrofia de vejiga con el onfalocele y la cloaca. Me parece que el tratamiento que sigue es tratar la cloaca como tal. Este paciente, si fuese una estrofia de cloaca, me parece que ya el tratamiento sería la colostomía definitiva, porque suelen no tener buen complejo esfinteriano abajo. Y esta parece una mar alta, que va a la vejiga, con lo cual la continencia futura va a ser pobre, pero me parece que los próximos pasos serían tratar la malformación anorrectal, ¿no? Separar esa fístula y llevarla hasta un neoano, y dejaría la reconstrucción genital para más adelante. Pero quizás la doctora Galicia, que vi que... Sí, hola, gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por estar. Es una rareza, gracias por permitirme dar mi opinión, es una rareza en mi dilatada trayectoria en la especialidad, nunca la había visto. Yo pienso que onfalocele no tiene, porque si interpreto la foto, no había ningún elemento abdominal metido en este saco de amnios que nos está mostrando, lo que estaba exteriorizado en la vejiga. Después en la disección abrieron este saco y ahí vieron el peritoneo, digamos la víscera abdominal y el hígado concretamente. Eso es lo que me permite deducir de las imágenes. Ahora creo que es una estrofia de vejiga en una cloaca. Claramente tiene una cloaca la nenita, la pobre nenita. Y claro, la colostomía es lo que se hizo. Ahora, si hay una fístula del recto a la vejiga, con la colostomía está ya derivada, ¿no? El asa distal, si la lavaron bien, no va a producir ninguna contaminación. Por lo tanto, creo que no vale la pena hacer una cirugía para separar esta fístula, que se separará en el momento en que se haga la corrección del neoano, la anorrectoplastía sagital posterior. Eso es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, doctora. Yo quería aprovechar que tenemos gente de Chile y demás, aprovechando que es la única patología que se presenta de pared. ¿Cómo están manejando las gastrosquisis cuando nacen? ¿Están haciendo, como mostró la doctora, en quirófano paralelo rápidamente operándolo?
están haciendo procedimientos Similexit Light, están reduciéndolo, operándolo en la NEO, doctor Godoy, no sé cómo lo están manejando. ¿Aló? Sí, mira, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas son correctas. Sí, el Similexit, efectivamente, hay al menos 3 grupos que han implementado la técnica. Lo hacen, están contentos, reportan resultados satisfactorios. Yo, las veces, y la verdad que hemos tenido bastantes casos en los últimos, en época de pandemia incluso, y a mí me agrada hacer lo que mostró la doctora. Atención en el quirófano de al lado, rápidamente, independiente del equipo de al lado, y la verdad que, y darle analgesia, anestesia, pero rápido, si uno lo puede hacer, y si tiene todo preparado y el equipo aceitado, es factible reducir rápidamente las asas. Si tenemos dificultad, no tengo ningún problema en vaciar el meconio con una sonda por abajo, y la verdad es que utilizar el ABS, el famoso silo de plástico, o un Alexis dimensionado como que le quepa a un niño, hay un XXS Alexis, o hacer un silo que yo lo hago, la verdad, que con un tubo endotraqueal doblado sobre sí mismo, y con la bolsa del electro, les paso el dato, hay en todos lados. La bolsa donde viene el Valleylab trae un plástico que es perfecto, y yo lo enrollo y le doy vuelta con un tubo 5, y calza justo, tú lo das vuelta y queda justo. Y hago un ABS de una, y la verdad que me ayuda bastante en reducir las asas, liberando siempre esa pequeña brida que une el intestino con el ombligo, y me gusta. Ahora, hay gente que se toma más tiempo, le pone una bolsita, los cubre con un apósito y los opera al día siguiente, y a mí eso no me agrada. Creo que efectivamente en esas circunstancias el resultado, las posibilidades del cierre primario disminuyen, eso es correcto. Pero yo en lo personal no he logrado convencerme de las ventajas del Similexit. ¿Puedo participar? Por supuesto, doctora. Sí. Frente al caso expuesto, se me olvidó comentar que me llama la atención por qué no había un diagnóstico ecográfico prenatal, porque las imágenes en la ecografía son muy claras para una gastrosquisis y son muy claras para un onfalocele. Alguna razón habrán tenido. No es posible confundir una imagen con otra. Respecto al Similexit, en mi servicio en Temuco, sur de Chile, sí se está practicando en casos seleccionados de acuerdo a un protocolo. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con el Similexit, porque hay que sacar al nené, digamos, con una prematuridad importante, que se supone que tiene madurez pulmonar, en base al manejo que hacen previamente los ginecobstetras. Pero lo ideal, digamos, lo que se pretende es que el intestino no se dañe, y para que no se dañe el intestino hay que hacer nacer al niño a las 34 semanas. Yo pienso, cuando me ha tocado a mí, actúo como dice el doctor Godoy. Estoy presente en el momento del nacimiento, no intentando un Similexit, y entonces sí, en un segundo pabellón al lado, hago la reducción del intestino de acuerdo al caso que se presente. Porque hay casos fáciles, como todos ustedes saben, de reducción fácil, expedita inmediata, y hay casos difíciles cuando las asas están dañadas, y ahí tenemos que recurrir al silo. ¿Y qué usamos nosotros? Una bolsa de transfusión. Eso es lo que colocamos. Así que el Similexit tiene gente que lo aprueba, que lo aplaude, pero también hay muchos detractores, más que nada por la prematuridad del feto que vamos a sacar y convertir en recién nacido cuando cortamos el cordón umbilical. Eso. Bueno, muchas gracias por los aportes. Mariano, no sé si querés aportar algo o seguimos. Nosotros en el hospital, como no tenemos maternidad, los pacientes vienen derivados, así que los tratamos, obviamente, en la unidad de cuidados intensivos. No los llevamos a quirófanos hace años, lo tratamos ahí mismo en la servocuna, y lo que intentamos siempre es hacer primero la reducción primaria y el cierre. Obviamente, si eso no nos da, los podemos dejar a plano sin silo si lo logramos reducir todo, pero no podemos aproximar los bordes, con lo cual le dejamos un pedacito de plástico estéril y un apósito transparente, una gasita para que junte el líquido, y un apósito transparente tipo Tegaderm, y a las 24, 48, 72 horas ahí lo aproximamos. Y si no podemos hacer eso tampoco, obviamente hacemos un silo,
y nosotros siempre tenemos los ABS, los aros de caucho esterilizados, las tenemos nosotros en nuestra oficina, y cuando hay una gastroquisis siempre llevamos nuestra cajita con los aros, y si no podemos hacer la reducción y cierre primario, usamos el silo la vez. En la práctica, fuera del hospital, los pocos casos que veo en la práctica así privada, no es tan frecuente que haga con el hospital público, los que tienen diagnóstico prenatal, hago lo mismo que dice Jorge. Coordinamos con el obstetra, estoy en el quirófano al lado, y cuando el paciente nace, me lo llevo con mi equipo, anestesiólogo, todo, lo dormimos, lo intubamos, y le ponemos una vía, y tratamos de hacer la reducción y cierre. Perfecto, muy parecido a lo que hacemos nosotros. Bueno, en honor al tiempo, para poder seguir, vamos con un caso de la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos. La doctora Yelén Dati. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Ahí comparto pantalla, a ver si se ve. Sí, ahí se está compartiendo. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha, sí, sí. Bueno, mi nombre es Yelén Dati, soy residente de tercer año del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos. Está silenciada, Yelén. Está silenciada. Fíjate el micrófono. Desbloqueó el micrófono, Yelén, porque está silenciada. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bueno. Nuestro caso es una madre primigesta con un embarazo controlado de 36 semanas de la gestación, control ambulatorio, donde por ecografía obstétrica se diagnostica ascitis fetal, hidrocele bilateral y dilatación de asas intestinales, donde no se observa estómago, se hace una sospecha de atresia de duodeno versus esófago y también con un importante poligramios. También en ese control se obtiene una BDRL positiva de la mamá. Por el servicio de ginecología y obstetricia se solicita una nueva ecografía donde observan las y también se observa una importante dilatación severa del colon y ahora se hace una sospecha de malformación anorrectal. Vale la aclaración que la ecografía previa. Se valora junto al servicio de cirugía pediátrica y el servicio de neonatología y se decide realizar cesárea. Entonces nos encontramos con un paciente recién nacido de término de 38 semanas, con un peso adecuado para su edad gestacional y con un diagnóstico de sífilis congénita. El bebé nació en un líquido amniótico meconial con signos de sufrimiento fetal crónico y obtuvo un Apgar 8-9. Se comprobó la permeabilidad digestiva con una sonda orogástrica y con una sonda rectal. De aspecto se lo veía pálido, terroso. En ese momento entonces se indicó dieta cero, la sonda orogástrica abierta, se indicó venoclisis y se solicitó una radiografía de abdomen de frente y de pie por este antecedente. Esta radiografía es de pocos minutos post nacimiento. Se observa un abdomen muy lobuloso, ¿sí? Ya desde que nació, y en la placa se observa esas asas dilatadas de intestino en el hemiabdomen superior. Por la sonda orogástrica nosotros observábamos el caso de débito bilioso, y clínicamente el abdomen era globuloso, era depresible y dolor leve a la palpación profunda, nos impresionaba. También se observó meconio, y lo que se decidió debido a esta clínica del paciente fue esperar unas horas y solicitar una nueva placa, 3 horas. 3 horas más tarde, el paciente presenta una crisis de dolor y empieza con una insuficiencia respiratoria, entonces le decidió intubación endotraqueal, se decidió monitorizarlo, y ahora el abdomen ya había cambiado, era un abdomen más distendido, estaba tenso, brillante, no solo superficial, y por la sonda orogástrica esos escasos restos de débito bilioso.
Esta es la placa, se ve francamente en el hemiabdomen las asas más dilatadas, y que estaba todo concentrado en el hemiabdomen superior, pero no se veían signos de perforación. Y sí también un importante edema de las paredes de los intestinos. Bien, como sospecha de diagnóstico, si quieren comentar. ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Aló? Mariano. ¿Ahí sí? Jorge, sí, te escuchamos. Sí, bueno, bien interesante. Bueno, siempre las ascitis prenatales a mí me dan susto, ¿no? Porque siempre hay una caja de sorpresas detrás. Y esta historia de doble burbuja eventualmente, y estos niveles, y el polihidroamnio, etcétera, a mí me alertan ante la posibilidad que tenga efectivamente un vólvulo inútero, un vólvulo connatal. Lo he visto y es terrible enfrentarlo porque tú entras y puedes no encontrar intestino, todo necrótico o incluso evanescente. Entonces eso es lo primero que a mí me alertaría como diagnóstico. Y probablemente eso que se informó como colon en un momento puede ser cualquier burbuja intestinal que producto del vólvulo puede estar en cualquier lado. Otros diagnósticos evidentemente van a ser menos graves, que tenga algunas atresias de intestino, un web duodenal asociado a otras de atresias, puede ser, y probablemente una laparotomía, una laparoscopía, o a lo mejor incluso un estudio contrastado nos puede orientar un poco en el diagnóstico. Pero mi orientación inicial iría en esa línea. Yo quería comentar, decir algo. Me parece, o sea, en la primera ecografía prenatal, que decía que no se veía la cámara gástrica, eso ya excluiría la sospecha de atresia de duodeno. Sí, puede ser una atresia de esófago, pero no de duodeno. Si generalmente, no es que lo excluiría, pero generalmente en las atresias de duodeno se ve lo que es el remedio de doble burbuja, que lo vemos en la radiografía, vemos un doble quiste en la ecografía prenatal. Y yo coincido con Jorge, me parece que el paciente lo enfocaría como que tiene una atresia intestinal. Me parece que el paciente tiene que ir a quirófano, más con la foto que ve que el abdomen está bastante distendido, parece una atresia un poco baja, y lo que haría es, si un colon por enema, en el mismo momento de hacer antes de la laparotomía, a ver cómo está ese colon, si está bien rotado, si tiene alguna atresia de colon, si eventualmente es un microcolon, con lo cual me puede ayudar el diagnóstico. Yo lo enfocaría para ese lado, para el lado de atresia de intestino. Bien. Bueno, efectivamente fue un abdomen obstructivo neonatal, se decidió su ingreso inmediato a quirófano. Se hizo una laparotomía exploradora, elegimos una incisión transversa, derecha, y al ir abriendo por plano nos encontramos con una masa totalmente abdominal, no podíamos entrar a peritoneo y era un tejido muy fibrosado, tenso. Fuimos a liberarlo, donde ustedes ven que están las mosquitos, que se abrió el tejido, nos empezó a venir importante contenido enteral con olor fétido, y efectivamente entramos a cavidad. Lo que nos estábamos encontrando, lo que nos estaba haciendo toque en la pared, era un asa de intestino delgado, ¿sí? Con mucho contenido fétido. Tomamos muestra de cultivo, como hacemos habitualmente con todas estas patologías que tienen líquido. Liberamos, ahí se ven todo lo que era el intestino con signos y lo que era todo el intestino distal a partir de esta masa. Y efectivamente, como dice el doctor, el paciente tenía un vólvulo, que no se pudo desatar ese nudo, que observan. Lo que se tuvo que hacer fue una resección, ¿sí?, de más o menos 30 centímetros de intestino medio, y terminó el paciente con iliostomía en caño de escopeta. Finalmente, este paciente de todas maneras volvió a la UCI, intubado, sin inotrópicos, y presentó afortunadamente una buena evolución clínica quirúrgica. Los hemocultivos fueron negativos, cultivos de ese líquido que nosotros rescatamos también negativo, la pesquisa neonatal vino también negativa,
realizó el esquema de antibióticos pertinentes, recibió nutrición parenteral, y al 7º día postoperatorio el paciente empezó a alimentarse. Esta placa es de los 3-4 días postoperatorio. La anatomía patológica, nos mandamos esa pieza y arroja el informe de un intestino delgado con proceso inflamatorio crónico, activo, con necrosis transmural y mineralización. Y bueno, finalmente, a los 40 días de vida, postoperatorio, presentaba una ileostomía con pérdidas muy altas, más de 100 mililitros por kilo, y el paciente no progresaba de peso, así que comenzamos a lavar el intestino con enemas por ostomía del por ano, sabiendo que ese intestino distal no había sido utilizado, y decidimos hacer una reconstrucción de tránsito con una anastotomía terminal. Hoy actualmente el paciente se encuentra internado en el hospital, tiene 60 días de vida, está alimentándose hace siglo y continúa con la nutrición parenteral aún, y se encuentra internado por una colestasis, con un diagnóstico de litiasis fetal que se le diagnostica por ecografía al 2.º día de vida. Está en tratamiento de uso desoxicólico y está inscrito con gastroenterología y también el servicio de cirugía. Fue, digamos, un paciente con una patología muy grave que realmente nos sorprendió y salió todo bien. Nosotros estuvimos revisando la bibliografía, generalmente todos los volúmenes intestinales están asociados a malrotación intestinal. Lamentablemente nosotros no lo vimos en la primera cirugía, dada la gravedad del paciente y de cómo se presentó, no pudimos observar nada. Estuvimos buscando asociaciones de sífilis congénitas a la isquemia que tenía ese intestino, a esa necrosis, o al vólvulo, y la verdad que encontramos un solo trabajo que describe un vólvulo de sigma asociado a una sífilis congénita en un neonato también recién nacido. Pero no más que eso. Y bueno, en cuanto a lo que es la litiasis vesicular, la litiasis fetal, encontramos también que puede estar asociada a aspectos de hemólisis o aspectos de infecciones prenatales. Pero en realidad la mayoría tienen buen resultado con tratamiento médico en los primeros meses de vida, al año, y suelen resolverse solo, así que estamos con conducta expectante, siguiéndolo con laboratorio y siguiéndolo con ecografía por el momento. Doctora, ¿tenía malrotación? Sí. No alcanzamos a, pero entre los trabajos estábamos pensando que si se volvuló probablemente tenga una malrotación. Pero tenía TRITES. ¿A dónde estaba la zona de... ¿Qué parte del intestino se fue en el vólvulo? ¿Yeyuno? El vólvulo estaba a 70 centímetros de la asa fija, era intestino medio, intestino de ilion, se resecó esos 30 centímetros y seguía todo el intestino distal hacia abajo. ¿Pero había ángulo de TRITES? La verdad que no llegamos a ver porque era todo, digamos, la masa ocupaba prácticamente todo el abdomen del neonato, y realmente fue una cirugía que resolvimos en el momento y no hicimos enterolisis total. Bien, bueno, caso grave si los hay. No sé si hay algún aporte de Mariano o de Jorge. No, me parece que incluso por lo que se veía en la diapositiva, la gran distensión abdominal, me parece como que el estado general empeoraba, me parece que eso apuró la cirugía, ¿no? Porque si fuese una atresia solamente, no tiene por qué el paciente empeorar sus parámetros hemodinámicos. La pregunta es, ¿cuánto intestino le quedó? La resección no fue muy amplia, ¿no? No, la resección fue de 30 centímetros y le quedó 70 de la asa fija y 70 para abajo, así que prácticamente tiene todo el intestino. ¿Te referís al trace? ¿Al asa fija te referís a la primera asa de yeyuno? Exacto. Ah, bueno, no, por eso es lo que te preguntaba Jorge, está bien, si no, estaba bien, o sea, estaría bien rotado ahí. Sí, la impresión por lo que cuentan es que está bien rotado, era ¿no? que... Claro.
El problema era que, digamos, la masa ocupaba todo el abdomen y el intestino abajo estaba totalmente, o sea, no se pudo hacer enterolisis completa, ¿me entendés? O sea, no, yo en ese momento la verdad que no observé bien lo que era el ángulo de tren. Nos costó bastante. Es como que pensamos que el paciente tampoco iba a sobrevivir, pensamos que iba a tener otra intervención y la verdad que actualmente nos dio una sorpresa, digamos. No, está bien. Pasa que me imagino que si debe haber derramado, si había una perimeconio también en el peritoneo, probablemente eso también te haya hecho que estén más adheridas las asas entre sí, ¿no? Hay una pregunta en el chat que dice si, ¿por qué no hicieron anastomosis término terminal, doctor Carauni? Me parece que ya fue respondida en el mismo chat. No sé si a alguien se le hubiera ocurrido hacer una anastomosis en el contexto del paciente. No, yo creo que está bien lo que se hizo. Hacer una anastomosis primaria se puede hacer, pienso yo, pero va a depender de muchas circunstancias y el cirujano tendrá que evaluarlo. Creo que hacer una ostomía es seguro para el paciente y creo que el manejo que se hizo, que es una reconstrucción precoz de la ostoma, es lo indicado. Llama la atención que aún sigue con parenteral habiendo solo perdido 30 centímetros. Eso hay algo ahí que no me calza, que habría que ver qué está pasando, ¿no? Hay algo raro ahí, con 30 centímetros y por lo que entiendo tiene válvula, ¿no? Sí. Llama la atención que no podamos independizarle la parenteral, probablemente lo va a lograr. Algún problema con el circuito enterohepático debe estar ocurriendo y con el ciclaje de las parenterales probablemente, por eso hizo esta litiasis. Litiasis que yo estaría atento. Ojo que estas litiasis también pueden jugar malas pasadas. Es cierto que un porcentaje importante de estas litiasis desaparecen espontáneamente, pero también hay algunas que pueden producirnos serios problemas, incluida pancreatitis o colangitis, así que hay que estar atentos. Es raro que una litiasis, por ejemplo, que se contrasta en una radiografía de abdomen, como un cálculo, desaparezca por lo demás. Así que hay que estar atento porque si es que en alguna requiere alguna eventual nueva laparotomía, yo aprovecharía de sacar esa vesícula si aún tiene el cálculo, independiente del tamaño que tenga. Ahora también depende del tamaño. He visto litiasis cálcicas de 2 milímetros que migran, por supuesto. Estoy hablando de un cálculo de 5 o 7 milímetros, ¿no? Eso no va a salir. Y el resto, revisar un poquito qué está pasando con la adaptación. De verdad me llama la atención, todos hemos operado niñitos en que le sacamos 20, 30 y hasta 40 centímetros y van bien, salvo que este niño tenga otro problema, y por eso preguntaba lo de la malrotación, porque las malrotaciones efectivamente tienen intestinos cortos, comillas, verdaderos, y son entonces, es más probable, cuesta más adaptarlos, pero por lo que veo en las imágenes ahí no parece ser, y el resto del intestino, que asumo que es el que dejaron, se ve bastante bien, se ve viable, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo esto? No lo sé. Una perforación intestinal in útero con un quiste meconial que parece que lo tenía. Eso es lo primero que se ve en la primera imagen, un gran quiste meconial. Una banda diverticular asociada al Meckel, que también hemos tenido, que producen vólvulos. Yo creo que a esta altura da un poquito lo mismo, pero como comento, me llama la atención que habiendo tenido intestino residual, a mi juicio satisfactorio, aún no se adapta. Eso. Bueno, buenísimo. Un caso grave que indudablemente, como dicen en un comentario en el chat, se le ha salvado la vida con la cirugía de urgencia tomada a tiempo, sin duda. Si les parece, seguimos con el próximo caso, así podemos ingresar los dos que faltan. Bueno, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a vos, Selene. Bueno, el próximo caso es de nuestro hospital, del Hospital Gracia de la ciudad de Santa Fe. La doctora Mendoza María Dolores lo va a presentar con el apoyo del comentario del doctor Justo Baquila, que es nuestro jefe de departamento quirúrgico, que seguramente la mayoría lo conoce. Ahí dejo de compartirlo. Ahí está, porque no me había desilenciado. Ahí está. ¿Se ve ahora de nuevo? No, no sé. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Buenas tardes, yo soy María Dolores, soy residente, como dijo Guillermo, del Hospital Alasia de Santa Fe.
y les voy a presentar un paciente que es un varón que nació en el Hospital Iturraspe, que es otro nosocomio de nuestra ciudad. Fue un recién nacido pretérmino de 28 semanas de edad gestacional con un peso adecuado para su edad gestacional de 1.200 gramos, hijo de una madre de 24 años, que tuvo un embarazo mal controlado, solo un control, BDRL positiva no tratada, tuvo una ruptura prematura de membranas de 5 días, en esos 5 días recibió maduración pulmonar y nació por parto vaginal. Tuvo un Apgar de 4 el primer minuto, después se procedió a la intubación endotraqueal, el paciente recibió surfactante y se colocó un acceso venoso central. Este niño a los 27 días de vida fue derivado a nuestro hospital con los siguientes diagnósticos. Una enfermedad de membrana hialina para la que recibió surfactante y asistencia respiratoria mecánica, un ductus con hipertensión moderada que recibió 3 ciclos de indometacina y como no respondió, este fue justamente el motivo por el que lo derivaron. Una sepsis asociada al catéter con rescate de una Klebsiella para el que recibió vancomicina y meropenem, una visitopenia tratada con transfusiones, una neurosífilis congénita para la que recibió 10 días de penicilina endovenosa y una hepatitis colestásica. Acá quiero hacer mención que el paciente tuvo, que ya más adelante voy a ir mencionando por qué, la primer sepsis documentada. Como dije, llega nuestro paciente a nuestro hospital a los 27 días de vida porque tenía un ductus que requería tratamiento quirúrgico. Ingresa a nuestro hospital, lo dejan a dieta cero con su asistencia respiratoria mecánica y aporte de inotrópicos. Sigue con los antibióticos con los que venía del otro hospital, que suspende a los 5 días de internación por cultivos negativos. Al día siguiente se opera y tiene buena evolución del ductus y tiene buena evolución. Se realimenta con aumento progresivo de la alimentación hasta el 100% de sus necesidades. Hasta aquí venía bien el paciente. 4 días después de esta cirugía, tiene una sospecha de sepsis por haber presentado fiebre y síntomas respiratorios. Lo pancultivar los neonatólogos, empezaron tratamiento antibiótico empírico que lo suspenden a los 3 días por presentar cultivos negativos. Segundo, vamos a decirle acá sospecha de sepsis o episodio infeccioso que cursa el paciente. Y es aquí a los 58 días de vida en donde aparecemos en el servicio de cirugía frente a este paciente. Somos consultados por los neonatólogos porque el niño presentaba un cuadro suboclusivo sin repercusión del estado general. Recordemos que 4 semanas atrás había cursado con una sospecha de sepsis sin rescate de germen. Ahora el paciente tenía distensión abdominal, asas visibles y vómitos biliosos, pero con catarsis conservada e impresionaba que sin dolor abdominal. Le pedimos una radiografía de abdomen, que es esta, y no sé si quieren que le demos la palabra a los expertos para que nos cuenten qué impresión diagnóstica tienen o cómo hubieran actuado o si quieren que sigamos. Sí, me gustaría escuchar la opinión de ellos. A ver, hola. Estoy mirando. Sí. Cuéntame, bueno, es una radiografía normal. Se ve gran distribución de aire, veo algunas asas más dilatadas que las otras. Llama la atención que las asas más dilatadas ocupan los flancos. Y me cuesta precisar qué es eso. Me gustaría una placa lateral. Pareciera ser colon, pero hay una asa en el flanco derecho que me cuesta caracterizar. El resto de las asas de los flancos parece ser colon. Se me desdibuja así el recto y por eso la placa lateral siempre me ayuda a orientarme de mejor manera qué está pasando con el recto y si hay gas hasta abajo. Y como les digo yo siempre a mis residentes, el cirujano examina también con una sonda en el recto y me gustaría saber qué ocurre toda vez que le producieron o le introdujeron hicieron algún sondeo para evacuar ese gas, a ver si hubo algún cambio. Yo partiría con eso. Sí, el paciente tenía catarsis conservada, igualmente sí, le introdujimos una sondita en el recto y nada, tuvo algunas deposiciones inmediatas a la cateterización del recto, pero no fueron explosivas ni llamativas. ¿Y tenemos alguna placa lateral? De perfil acá no la tengo, pero... ¿Algo especial? No tenía nada en particular, la placa de perfil. ¿Y por la sonda orogástrica, daba algo esto? Ahí les comento. Nosotros, sí, acá nosotros como el paciente no tenía repercusión del estado general y estaba distendido y con las asas visibles, lo que decimos fue ayunarlo porque él ya estaba
alimentándose para el 100% de sus necesidades, se tomaron cultivos, se puso la sonda orogástrica para drenar, porque se estaba alimentando por ella, y se empezó con antibióticos empíricos. Al día siguiente, la plaquita es esta, y por la sonda venía débito gástrico, escaso y gástrico. Seguía igual, el paciente no había mejorado, pero tampoco había empeorado su semiología, por lo cual decidimos por el momento mantener conducta expectante. Dame un segundo, esta radiografía despeja un poquito lo de la radiografía anterior. Bien. Los marcos son, claramente ahora se ve que esa imagen derecha, me parece ahora que es colon, veo austras, pero aparece una asa de sigmoides ahí que es muy, muy patológica, ¿no? Que mira hacia abajo, ¿no? Eso Sí, bien, sí, esa es una asa patológica. Y no tiene una malformación anorrectal este niño, ¿no? No tenía, no Ok. tenía. Ok. Bien, pero Bien. me llama la atención eso. Bien, a nosotros también nos llamaba la atención la radiografía del paciente, pero lo llamativo era esto de que el chico lo único que tenía eran las asas visibles y distensión. Porque, y había tenido los vómitos biliosos, pero después con la sonda el débito era gástrico. Pero no tenía repercusión del estado general y el abdomen era depresible e indoloro, no taquicardizaba cuando lo tocábamos. Llamativo. Por eso, por el momento, decidimos mantener conducta expectante y observarlo, y llamativamente 2 días después llega un urocultivo positivo, por lo cual los neonatólogos atribuyen la clínica del paciente a una tercer sepsis, esta vez con foco en el tracto urinario, pero digamos que si bien nos dio un respiro, tampoco estábamos muy conformes, porque como las radiografías no eran llamativas y el niño tampoco mejoraba la semiología. En la semana siguiente el chico tuvo fluctuaciones en la clínica, cuando se intentaba alimentarlo se distendía más y cuando lo ayunábamos mejoraba. Termina el tratamiento para la infección del tracto urinario y como por esta regular tolerancia a la alimentación decidimos estudiarlo. Decidimos pedirle una ecografía de abdomen y un colon por enema. Sí. Te iba a comentar algo. Sí, doctor. Me parece un chico que fue pretérmino, severo, a las 28 semanas, si bien tenía buen peso, que se alimentó a volumen enteral completo en un momento y después presenta la distensión. Claramente no tuvo lo que es una enterocolitis definida, porque ustedes dicen que el estado general siempre fue bueno, pero algunas veces pueden tener cuadros muy leves, y todas con esta sepsis que tienen, porque es cierto que la sepsis te puede dar un hilio intestinal, lo vemos muy seguido eso, y los pacientes tienen mucho, pero me parece que, como ustedes hicieron, llegó el momento de estudiarlo, y yo empezaría, ¿sí?, más allá de la ecografía, con un colon por enema, porque me parece que tiene algo bajo el paciente, como muy bien describió Jorge en la radiografía. Yo pensaría que quizás haya tenido algún cuadro leve, ¿sí?, y que esté haciendo alguna estenosis en algún lado del intestino, por eso empezaría con un colon por enema. Bien. Sí, perdón, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Doctor Justo Aquila, un comentario. Respecto a la radiografía de este neonato. La verdad que no nos fijamos bien el tema del perfil, pero tenemos el concepto de que estas asas intestinales en el recién nacido podemos deducir si corresponden a colon o no, solamente por la posición, digamos, anatómica que ocupan. Pero, a ver, yo tengo el concepto de que en el periodo neonatal, a través de las asas intestinales, a través de la radiografía no podemos distinguir qué es colon, qué es intestino delgado, porque el colon en este periodo no tiene las austras que posteriormente lo desarrolla. Yo tengo entendido que a partir de los 2 años recién nos da una anatomía semejante o anatomía con austras, de manera que en la radiografía podemos deducir qué es lo que correspondería al colon. Así que en este caso asumimos que tenía un cuadro suboclusivo bajo, y aparte de la radiografía planificamos hacer una rectografía y un colon por enema, que es lo que le va a comentar a continuación la doctora Dolores. Bien, le hicimos, como dijo doctor, también el colon por enema. Primero le pedimos la eco, mientras programamos el colon por enema,
La ecografía la pedimos principalmente para valoración morfológica y funcional de las asas intestinales, y el informe, bueno, de la eco fue este, que ven acá, le pedimos nosotros al ecografista si podía valorar las paredes intestinales, sus características y su perfusión, pero como tenía abundante meteorismo, a él le dificultó la exploración. Igualmente el meteorismo nos hacía dar por entendido que las asas se encontraban bien perfundidas, así que seguimos con los estudios. Una pregunta, Sí. Dolores, antes de seguir. En un momento comentaste que tenía ictericia el paciente. ¿Te acordás? ¿Tenés los valores de bilirrubina ahí? ¿Total y directa? No, acá no los tengo ahora. ¿En la ecografía le vieron vesícula? No estaba informado en esa ecografía porque nosotros habíamos hablado con el ecografista puntualmente que le queríamos pedir que nos valore la perfusión del intestino. Entonces, como que no hizo el examen hepatobilio. Después comento por qué te pregunto. Doctora, Sí. la verdad, quería comentar que yo utilizo regularmente la ecografía abdominal en estos cuadros, no solo con la idea de evaluar la funcionalidad, el edema y la perfusión del intestino, que es factible, sino que también con la idea de buscar malformaciones. La duplicación intestinal, en particular la duplicación del ilion distal, da cuadros muy parecidos a esto que estamos observando. Son niños que hacen obstrucción, que llamamos nosotros volumen dependiente, es decir, el niño no se alimenta y está perfecto. El niño se alimenta y se distiende. Y pueden ser duplicaciones de ilion distal o eventualmente duplicaciones de colon también, ¿ok? Y pasa un poquito lo mismo, y pienso yo que un niño con estos cuadros un poquito anodinos sí tienen indicación de ecografía buscando de todo un poco. ¿Y para qué decir si son niñitas? Como muy bien se mostró en el caso recién, el ovario nos juega muy malas pasadas, y ahí apareció un trabajo del doctor Gelfand. Yo he tenido un par de casos también en donde el ovario, un ovario amputado, se une al intestino y se volvula, se producen obstrucciones asociadas a torsiones ovarias inúteros. Y la eco puede orientar a diagnosticar y pesquisar esa alteración. Eso. Bien, muy bien. Continúo. Al paciente le pedimos un colon por enema que se hizo un día viernes, que no, la verdad es que no tenemos las imágenes, pero era normal. Incluso iniciamos el estudio con el paciente de perfil para valorar el calibre del recto, que si bien no es un típico paciente en el que sospecharíamos una enfermedad de Hirschsprung, como tenía un cuadro suboclusivo e íbamos a hacerle el estudio, aprovechamos y le hicimos la rectografía. Después se continuó con el paciente en decúbito dorsal y no se observaron alteraciones en el calibre del colon. Discutimos al paciente en el pase de sala ese mismo viernes que le hicimos el estudio, porque como les decía, la semiología no mejoraba, y decidimos que si durante el fin de semana seguía igual, el lunes le realizaríamos una laparotomía con la sospecha de que lo que estaba generándole la clínica se encontraba en el intestino delgado. El sábado, al día siguiente, el paciente empeora notablemente, aumenta la distensión al punto que le altera la mecánica respiratoria. Se realiza una radiografía abdominal con similares características a las previas. Ahí, a ver un segundito, ahí está. Ahí abajo se ve todavía el contraste que le quedó el colon por enema que se hizo el día anterior. Y acá les muestro una imagen del abdomen del niño, y por todo esto decidimos su ingreso al quirófano durante el fin de semana. Entonces, se le realizó una laparotomía exploradora. Ahí les muestro la imagen. Se observa, como ven abajo de la halte, de un intestino con signos de sufrimiento, que impresionaba estenótico. Abajo a la derecha se ve como el ilion se encontraba dilatado, que es lo que veíamos en las radiografías, y debajo del dedo de la cirujana se ve el ciego con el apéndice que se encontraba a pocos centímetros después de la lesión. Se decidió realizar una resección del segmento comprometido, que por la cercanía a la válvula iliocecal implicó resecar un segmento del ilion distal, el ciego, el apéndice y 2 centímetros del colon ascendente, y se confeccionó luego una ostomía funcionalizante de tipo Santulli. Recibimos el informe de la anatomía patológica, que bueno, hablando con la patóloga ella nos dice que los hallazgos que observó en la pieza le impresionaban secundarios a una secuela de NEC, que era justamente la sospecha que teníamos nosotros. Un paciente en el que no se documentó en realidad una NEC propiamente dicha, pero que tiene todos los factores de riesgo para haberla cursado, y que justamente 4 semanas previo a este síndrome suboclusivo cursó con un episodio de desmejoría clínica que se interpretó como una sospecha de sepsis,
y al final no tuvo rescate de germen. Así que lo asumimos como una secuela de NEC. Actualmente este paciente tiene 106 días de vida, tiene una corregida 43 semanas, tiene buen aumento de peso, tolera el aporte enteral para el 100%, la ostomía funciona, tiene catarsis por ano y tiene el abdomen con buena semiología, blando, depresible e indoloro. Este es el caso de nuestro paciente y bueno, ahora si están de acuerdo se nos ocurrió plantear algunos interrogantes para escuchar a la opinión de los expertos. Nos preguntábamos con qué frecuencia son ustedes consultados ante la sospecha de un paciente con NEC y qué métodos por imágenes usan habitualmente para el diagnóstico de las NEC. No sé si querían comentar algo o del caso mismo. Mira, nosotros, es bastante frecuente la consulta. Nosotros no tenemos, repito, no tenemos una maternidad, con lo cual en nuestro hospital todos los pacientes son derivados, con lo cual eso hace un sesgo a pacientes ya con enterocolitis avanzadas, ¿sí? Son pocos los prematuros que tenemos en engorde, entre comillas, que son los que más chances tienen de enterocolitis, pero es una sospecha bastante frecuente. Nosotros los métodos que seguimos, más allá del laboratorio y la clínica, es la radiografía que le tomamos de frente y tangencial, y la ecografía también la utilizamos para el seguimiento. Y hemos tenido varios pacientes que nos han derivado parecidos a con 1 o 2 meses de vida, postnatal, prematuros, sin cuadros de enterocolitis confirmado, que empiezan a distenderse y a no tolerar, y nos pasa esto, que le encontramos estas estenosis, que evidentemente pasaron muy desapercibidos, cuadros muy leves, y hacen estas estenosis. Lo que yo puedo comentar es que efectivamente nos solicitan evaluar en etapas 1 o 2 estas probables NEC en el fondo, y les puedo comentar que el caso más precoz objetivado que tenemos de estenosis post-NEC fue a los 10 días. Objetivamos neumatosis, y a los 10 días ya teníamos un fenómeno obstructivo franco en relación a esa estenosis, y ahí surgió una discusión muy interesante, ¿no? Y era en qué momento operarla, porque era evidente de que esa estenosis estaba recién evolucionando. Y tomamos la decisión, recuerdo yo, de esperar unos días para que la estenosis se definiera, y si habían otros focos eventuales de estrechez o de cicatriz, se instalaran más definitivamente, y esperamos 10 días más antes de ir a operar algo que ya sabíamos que estaba estenótico. No sé si me logro explicar esa consideración. Nosotros estudiamos habitualmente estos pacientes con un colon por enema, con hidrosoluble, y en general hacemos diagnósticos. Llama la atención en este paciente que, habiendo tenido una estenosis como la que se ve, sea una estenosis en un solo foco y sea del intestino delgado con un colon que está funcionando normalmente. Pero es evidente de que esa fue la razón. Claramente hay un fenómeno necrótico isquémico. Y respecto a la válvula ileocecal, les comento de que en este empecinamiento que tiene uno de tratar de mantener la válvula, he ido acercándome cada vez más al ciego mismo, y partí, recuerdo, a 2 centímetros, a 1 centímetro, a medio centímetro, es decir, un pedacito así de ilion, y la verdad que hoy en día incluso he puesto el ilion término lateral en la zona donde va la válvula, y he dejado una sonda trans válvula para mantenerla, y no me ha dado dificultades. Siempre tenía la duda yo cuál era el máximo de ilion que se necesitaba, y les puedo decir con tranquilidad que perfectamente con 5 milímetros de ilion distal es factible hacer una buena anastomosis. Todas las hago con problema. Qué buen comentario, doctor, porque siempre nos da ese temor de dejar poca cantidad de ilion desde la válvula, y muchas veces extirpamos la válvula ileocecal y después hacemos una iliocendoanastomosis. Sí, mira, con 5 milímetros, 1 centímetro, con toda tranquilidad. Definitivamente, eso lo tengo súper probado. Pegado casi directo al ciego, tengo 2 casos, y uno tengo dudas que me puede haber hecho en estenosis. No te la firmo con tanta tranquilidad, pero las otras sí. Teniendo dónde colgarte, yo de verdad
créeme que funciona. Sí, claro que le creo. Bien. Una de las... Hola. Sí, justo. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a los métodos de imagen para el diagnóstico de la enterocolitis necrotizante. Al doctor Jorge y a Mariano, la radiografía simple, ¿a ustedes le rinde bastante? ¿Cuál es la sensibilidad que tiene para ustedes? Porque está visto que a pesar de que uno busca neumatosis, en general tenemos, yo la verdad que la experiencia por lo menos en nuestro hospital es que muy pocas veces logramos ver la neumatosis, y si bien es un signo muy importante para el diagnóstico, tenemos digamos, la radiografía no es tan sensible. Me parece que hoy en día la ecografía es más sensible como método de diagnóstico para la neumatosis, que es lo que nos va a llevar a confirmar el diagnóstico. ¿Qué opinan respecto a eso? A ver, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, perfecto. Yo sigo utilizando la radiografía ampliamente y la verdad que en general tenemos bastante correlato entre la aparición de neumatosis y la mano del cirujano. Como todos ustedes, ¿cierto? Con el correr de los años uno va entrenando la mano y es impresionante cómo uno puede con el dedo señalar y decir, aquí está la neumatosis, y ya viene la placa y ahí está la neumatosis, ¿no? En el flanco izquierdo, en el flanco derecho, uno logra examinar un recién nacido y definir al menos en el hemiabdomen donde está el compromiso. Respecto a la eco, es cierto, la eco es definitivamente más sensible, pero no para hacer diagnóstico de enterocolitis, es más sensible para hacer diagnóstico de alteraciones del intestino, que son isquemia intestinal, que son presencia de neumatosis, ¿de acuerdo? Y presencia de gas portal. El punto está en que dos de esos elementos, que son ampliamente frecuentes en los recién nacidos, no necesariamente se ven en la enterocolitis necrotizante. Se ven en muchas alergias alimentarias y podemos estar sobrediagnosticando enterocolitis en el contexto de alergias alimentarias que pueden incluso presentarse con distensión abdominal, con deposiciones con sangre, con vómitos y con cólicos. Entonces ahí entra en el juego el examen físico, los otros exámenes de laboratorio, el hemograma, si hay acidosis, las plaquetas, etc. Creo yo de que la ecografía va por buen camino, creo que debemos solicitarla. A mí me gusta que mis radiólogos me hagan ecografías, me informen cada vez más ecografías, porque así vamos a ir entendiendo un poquito mejor lo que pasa. Pero creo que hoy, pensar que hoy la ecografía en sí tiene la misma especificidad a lo mejor que el análisis global, me cuesta porque de verdad, siendo muy sensible, a veces nos tira por el desvío por otras cosas. Pero como ya señalé recién, todos estos cuadros yo habitualmente pido eco. Encuentro que hay información que me aporta. Y en definitiva, no puedo dejar de decir lo que ustedes ya saben, ¿no? Frente a cualquiera de estos cuadros extraños, de distensión, de una semana o 10 días en que el niño está ahí medio pegado y no va para ni para allá ni para acá, yo les meto el laparoscopio. ¿De acuerdo? Que es otra forma de evaluar y estudiar a algunos de estos pacientes. No todos, por supuesto, casos seleccionados. Bien. Sí, Tengo dos interrogantes más que los... Ah, perdón. No, para contestarle justo, nosotros sí usamos, como dije antes, la radiografía de frente y la tangencial, obviamente el laboratorio y la clínica, la semiología del paciente también, y la ecografía les hacemos sí, muy seguido a todos los chicos estos ecografía, buscando también la presencia de líquido libre, ¿no? A veces, la presencia de líquido intraabdominal. Hay reportes hechos por radiólogos que dicen que tiene más especificidad y sensibilidad para diagnosticar, por ejemplo, la gangrena de pared, la ecografía. Pero nosotros lo hacemos todos los días. Generalmente estos pacientes tienen un seguimiento ecográfico diario y buscamos básicamente perfusión, lo que dijo Jorge, y también el líquido libre. Y les quería hacer un comentario, lo que dije antes de la ictericia, me imagino que ustedes lo han seguido eso. El tema de la ictericia era porque, si bien es muy raro la asociación de patologías en todo recién nacido con una ictericia que tenga un 30% de la bilirrubinemia total sea directa, de ese 30% uno tiene que tener en mente que tenga una atresia de vías biliares, ¿sí? Así que
uno lo tiene que tener en mente y actuar en consecuencia pesquisándola. Por eso fue que hice la pregunta. Evidentemente, la ictericia no fue muy importante porque después no la nombraste más. Debe haber sido algo de inicio y debe haber sido todo indirecto. Sí, no, y no la tuvo más el paciente. Tiene catarsis coloreadas, todo. Bien. Y tenemos 2 interrogantes más, no sé si quieren que los hagamos o no. Habíamos planteado también en qué momento de la evolución asume que la NEC es solamente de tratamiento médico y si está estandarizado en su servicio el colon por enema para buscar las secuelas en un paciente que tuvo NEC médica. Perdón, Sí. perdón, yo quiero hacer una consideración ahí. El tema es, dicho de otra manera, ¿cuándo descartamos que la NEC es quirúrgica? O sea, hay un tiempo de seguimiento, como se describe en la literatura, que, a ver, es fundamental los 2-3 primeros días de seguimiento después de hecho el diagnóstico, porque ese es el momento que aquellos que se van a perforar en esos primeros 48-72 horas. Ese es el motivo de que pedimos a veces radiografías seguidas. Eso habitualmente se sigue haciendo en todos los servicios. Ese era, digamos, el interrogante que teníamos nosotros. Jorge. Sí, ¿aló? Bueno, nosotros, a ver si respondo, pero primero aquí respecto al colon por enema, nosotros le hacemos colon por enema a todas las NEC, al menos 2 y 3. O sea, todas esas NEC graves que no se operaron, nosotros les hacemos un estudio contrastado. Y va a depender, de verdad, del contexto, en qué momento, doctor Baquila. Si son del hospital, a mí me gusta que se vayan con un estudio contrastado, aunque yo sé que es precoz. Porque como muy bien dijo la doctora, a ese paciente puedo no verlo nunca más y llegar con una enterocolitis por obstrucción, como me ha pasado también, y a ustedes probablemente. Si es de la clínica, ese paciente que yo sé que lo tengo, lo llamo por teléfono y va a venir, ese paciente en general le hago un estudio contrastado a las 6 semanas, 8 semanas, cuando ya está en su casa, en la medida que tenga catarsis normal. O sea, yo en general lo oriento caso a caso, pero es básicamente esa mi forma del seguimiento. Y obviamente ya las otras consideraciones, si el niño tiene resección intestinal, si es una enterocolitis que fue quirúrgica, bueno, pero a propósito del seguimiento a las no quirúrgicas, es un poquito ese. Y les advierto a los padres, les advierto al del hospital, que su paciente algún día puede tener vómitos, puede tener distensión, y si es así, tienen que consultar a los cirujanos. Nosotros no hacemos colon, en las enterocolitis que no han sido quirúrgicas, no hacemos colon de rutina en todos los pacientes, a menos que presenten algún síntoma. No estoy diciendo qué es lo que haya que hacer, hay quienes lo hacen a todos los pacientes rutinariamente a los 3 meses y aún otros a los 6 meses. Les hacen a todos, aunque el paciente esté totalmente asintomático, un colon por enema para pesquisa de alguna secuela. Nosotros no lo hacemos de rutina. Y en qué momento uno dice que ya no la tenemos que operar, y obviamente si el paciente no se perforó, no hizo líquido abdominal, que sea patológico en el sentido que sea turbio la punción o que tenga presencia de gérmenes, no apareció nunca una asa fija, desapareció su neumatosis, y el paciente, como que las radiografías seriadas, el aire tiene peristaltismo intestinal, mejoró su plaquetopenia, y está mejorando, en ese paciente decimos, bueno, este paciente no lo tenemos que operar. Ahora, quizás hay que operar una secuela estenótica, pero no en la fase aguda. Bien, muchas gracias por todos los aportes. A fin de poder completar con el último caso que nos queda y no prolongar demasiado esto, me parece que el último caso es interesante, es de la ciudad de Rosario, el doctor Gustavo Ronzano. Nos va a presentar el último Aquí caso. estoy, sí. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, ¿ya puedo compartir? Sí. Bien. Acá el doctor Godoy me parece que se va a sentir bien en su mundo. Lo traemos al mundo, nos metemos en el mundo del doctor Godoy. Sí, sí. Bueno,
Este es un caso, yo soy de la ciudad de Rosario, soy el doctor Gustavo Ronzano. Este es un paciente que operamos la semana pasada. Lo operamos, esto es una combinación de medios privados. Operamos en el Sanatorio de la Mujer, yo trabajo en el Sanatorio de Niños, y formamos un equipo para este caso porque, bueno, me contactaron en un momento del tratamiento de la paciente, y ahora se los comento, y en ese punto intervine yo. Hoy esta es una pacientita de sexo femenino que hoy tiene 10 días de vida, nacida por cesárea, porque la mamá tenía una cesárea previa, una edad gestacional de 40 semanas, un peso de 3 kilos 5 gramos al nacer y un Apgar 910, pero esta paciente venía con un seguimiento por medicina fetal, porque en la ecografía de las 28 semanas 4, con todo el seguimiento previo normal, a las 28 semanas 4 detectan una malformación en la columna sacrocoxigia, malformación anogenital con ausencia de orificio anal y un apéndice caudal de 4 milímetros. Se le pide un cariotipo y, bueno, se hace una punción de vellosidades y el cariotipo es 46XX. Y como veían, una tumoración, lo que correspondería a ser presacra, pensaron en un momento en un síndrome de Currarino, pero con estudios posteriores eso se descartó. En realidad esa tumoración que veían es una duplicación uterina, o sea, es uno de los úteros de la paciente, pero como presentaron un montón de casos de malformaciones ya caudales, nos vamos a dedicar a otra cosa. Y entonces al nacer el diagnóstico de la paciente fue, por un lado, una cloaca, la paciente tiene un orificio único, ausencia de sacrocoxis, fíjense la falta del pliegue interglúteo, un perineo bastante plano y ese pedículo caudal que tiene ahí chiquitito, que parece tener un orificio pero es algo ciego, e incluso tuvo salida de meconio por el orificio cloacal. Y además en la ecografía que se le hizo tiene un ductus persistente y veían una hidronefrosis, una ureterohidronefrosis bilateral. Y entonces, como los neonatólogos, con esta cuestión de los partos respetados y demás, no le pasan sondas a los pacientes en forma rutinaria, no le pasan la sonda nasogástrica ni orogástrica, pero cuando tienen malformaciones asociadas, sí, buscando otras malformaciones. Entonces, cuando a esta paciente intentan pasarle la sondita, no pueden. Y surge la sospecha de que la paciente tiene una atresia esofágica asociada al resto de sus malformaciones. Y entonces se realiza un contraste esofágico, y esta es la imagen. Y a mí me gustaría, yo sé que la imagen tal vez no es la ideal, pero me gustaría que ustedes me digan si ven algo que les llame la atención en la placa. Sí, te digo, da la impresión como amplié la imagen, ¿no? Da la impresión como que pasó contraste para abajo, ¿puede ser o estoy equivocado? Bueno, esa es el diafragma, en la columna parece ser como contraste eso, ¿no? Parece ser contraste. Y a la cuarta, quinta vértebra dorsal también parecería como quisiera. Parece, no sé, capaz que eso. Sinceramente, en un primer momento, cuando me mostraron esa radiografía, no me pareció, la vi en un celular también, y con esta moda de ver los estudios en los celulares, uno por ahí hace mal. Pero a la doctora Karen Liljeström, que es la cirujana tratante de la paciente, le pareció que sí, que había pasaje de contraste, y entonces quería hacerle algún estudio un poco más específico. Quería hacerle una tomografía, quería hacer una tomografía multislice para estudiar mejor esa malformación esofágica. Hasta acá nos parecía una atresia tipo 3, la bolsa es bastante alta, si es que esto es una atresia, y uno se pregunta si esto no es un LONGAP. Pero como la paciente tiene la asociación de la malformación anorrectal, la paciente ese mismo día del nacimiento fue llevada al quirófano y le hicieron una colostomía a cabos divorciados para descomprimir,
y de paso se le pudo colocar una sonda vesical, y entonces al día siguiente se le realiza una tomografía multislice. Esto también debido a que la paciente se mantuvo estable, ¿no? Estaba compensada, no había problemas con su ventilación ni desaturaba, entonces dio tiempo y tuvimos la posibilidad de hacer la tomografía donde se ve la fístula, una fístula bastante importante a nivel traqueosofágico, pero además en la tomografía aparece esto que ustedes ven acá, yo no sé si lo alcanzan a ver, esto es aorta descendente, y aparece esto, que es claramente un vaso, y que cuando uno sigue los cortes va metiéndose por detrás del esófago y lo sobrepasa, y entonces pedimos una reconstrucción vascular, y la nena tiene toda una malformación de su arco aórtico, donde vemos un tronco único de donde salen ambas carótidas. A continuación sale la subclavia izquierda, y un poco más abajo, en la aorta descendente, aparece la arteria subclavia derecha, que cruza, como vimos en las imágenes anteriores, por detrás del esófago, y la seguimos viendo en las distintas reconstrucciones. Acá hay una imagen posterior, fíjense cómo después de la subclavia sale el tronco carotidio común, una subclavia izquierda y la subclavia derecha saliendo de la aorta descendente, y un perfil. Entonces, en la reconstrucción esofágica veíamos esto, que es la impronta de la subclavia a nivel esofágico. Bueno, la verdad que me gustaría que ustedes hicieran comentarios, escuchar lo que ustedes piensan. Bueno, no es infrecuente tener malformaciones de los grandes vasos en estos pacientes, subclavias aberrantes, arcos aórticos derechos, ¿cierto? Anillos vasculares, y por lo tanto no es una cosa tan extraña. Y yo te diría que gran parte de los pacientes no tienen estos estudios, y es probable que gran parte de esos pacientes con esas malformaciones tienen improntas esofágicas producto de estos vasos. Lo vemos cuando los operamos a estos pacientes. Y a veces, y hay que reconocerlo idealmente, no tenemos idea qué vaso es. Estamos ahí, estamos trabajando, tenemos el cabo y hay una arteria que nunca vimos, y ahí está, y tratamos de no dañarlo, y que no quede comprimiendo el esófago. A mí no me molesta en la planificación quirúrgica esta situación vascular. Creo que la indicación quirúrgica no va a cambiar. Más me incomoda definir qué es lo que tiene el niño en términos de ese paso de contraste, qué tiene por abajo. Me gustaría ver más cortes, multicortes, ver si porque vimos la fístula, está muy bonito, me gustaría haber recorrido la fístula hacia abajo, ya que tenemos el estudio, saber si esa fístula llega a la carina, parece que llega un poquito más arriba de la carina, y ver si el cabo proximal tiene también una fístula, porque curiosamente he tenido pacientes en las cuales se contrasta el esófago distal a través de la tráquea sin que se contraste la tráquea, o sea, unas tipo 4, ¿ok? Así que bueno, eso. Bueno, yo no puse más... Sí, no, decí Mariano, sí. No, quería decir, a mí me llamó la atención también ese contraste, que se ve algo de pasaje hacia abajo, con lo cual pueden ser básicamente tres cosas. O que tenga una atresia de esófago tipo 4, una fístula arriba y abajo, que generalmente suelen tener la vía aérea, pero puede pasar que no, como dijo Jorge. A nosotros una vez nos pasó que un paciente vino con una sonda derivada y le habían enhebrado las dos fístulas, increíble, pasaba el esófago superior a la tráquea, después el esófago inferior. Yo también tengo uno igual. Una cosa rarísima, hay que invocarlo, hacer eso. El otro diagnóstico es que sea solamente la compresión, que este paciente no tenga una atresia de esófago, que sea una compresión. La verdad que yo nunca vi una subclavia última rama que comprima tanto el esófago como para que no deje pasar contraste y que no deje pasar una sonda. No digo que no pueda ser, la verdad que nunca lo vi. Y el otro que se me ocurre es que ese pasaje de contraste hayan lesionado el esófago queriendo pasar la fístula y hayan pasado
por el mediastino posterior hacia la dirección del estómago, que también lo hemos visto. Sí. Pero es un paciente que 40 semanas creo que tenía, de buen peso, con lo cual creo que es muy difícil lesionar un esófago de ese calibre. El esófago claramente está dilatado. Así que me inclino más, y trataría de descartar que el esófago realmente si está permeable o no, eso. Y una endoscopía respiratoria me parece que hubiese sido bueno para buscar a ver si tenía otra fístula más, sobre todo en el momento si la tuvieron que dormir para hacer la colostomía. Bueno, en la tomografía no se ve una fístula del cabo superior. En ningún momento de la tomografía, del tomo multislide se ve una fístula del esófago superior. Yo no puse todas las imágenes para no hacer esto tan largo. Pero hay interrupción de esófago. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Porque yo concuerdo con Mariano que un vaso muy severo puede, de hecho comprimen bronquios, ¿no? Eso sí lo vemos. Son capaces de comprimir bronquios en forma severa y eventualmente esófagos. Yo no lo he visto, pero en la teoría debiera poder ocurrir. Y habría que agregar un último diagnóstico, y que son web esofágicos, ¿no? Diafragmas esofágicos severos, en donde hay un paso filiforme, y eso también existe. O sea, está el esófago, hay casi interrupción del esófago, pasa un poquitito por una estructura fibrosa como en reloj de arena, y abajo hay una fístula que llega a la tráquea. Yo que me di a la tarea de buscar todas las revisiones de clasificación de atresia de esófago, la verdad es que existen descritas casi todo lo que uno se puede imaginar. Mi pregunta es, porque en un momento me lo planteé también, ¿no les parece que puede existir? Porque la fístula que tiene la paciente realmente es grande, es una fístula bastante importante del diámetro, que está, como usted decía, doctor, un poco por encima de la carina. No es una fístula que esté en la carina, está un poco por encima. Y esta paciente, cuando le hicieron el contraste del cabo superior del esófago, le inyectaron bastante contraste, porque vieron que se lo ve bastante repleto de contraste, y a lo mejor está la posibilidad de que se haya broncoaspirado y haya pasado un poco de contraste por la fístula. También es una posibilidad, sí. Sí, bueno, es que depende de los otros cortes, pero generalmente deja una marquita en la tráquea, ¿no? Claro. Debería. Generalmente uno ve un hilito paralelo al esófago. Bueno, nosotros con el resultado de la tomografía, donde no veíamos No hay buena conexión, Gustavo, me parece. Gustavo, pues, apaga tu video de tu cara para que tengas mejor señal para nosotros. Veíamos que no era un long gap, porque a ver ahora, ¿me escuchan? Te recomiendo que cortes el video tuyo, de tu cara, porque no se te escucha. Sí, voy a apagar la cámara. Si puedo, ¿eh? A ver ahora. Dale. Bien. Bueno, no, les decía entonces que con este diagnóstico de ver bien la bolsa superior y no tener un long gap y la arteria subclavia derecha, nos planteamos qué hacer con esta arteria que cuando entráramos con la cámara a ese hemitórax sabíamos que íbamos a ver como una arteria anómala a ese nivel, pero que sabemos que es una derecha subclavia aberrante, y sabemos que cuando los vasculares operan estos la ligan directamente. En los chicos menores de 7 años, la arteria subclavia derecha, cuando da disfagia alusoria, se liga lo más cercana a su origen posible. Entonces nos planteamos hacer eso. Llevamos al paciente a quirófano. No tengo un video, directamente puse algunas fotos para cortar un poco los tiempos, pero vean cómo cuando entramos a ese hemitórax, vemos esta arteria, que es la arteria, sabíamos que era la subclavia derecha. Yo tengo acá un poquito rebatido el esófago hacia abajo con una pinza. Tenía una gran fístula, que de hecho tenía que mantenérsela
un poco bloqueada al anestesiólogo para que pudiera bolsear mejor al paciente. Y entonces lo que hicimos fue clampear con la pinza esa arteria, y con un oxímetro de pulso en la manito derecha de la paciente, vimos qué pasaba, y la realidad es que los primeros 3 minutos empezó a caer la saturación, llegó más o menos a 80, y lentamente comenzó a subir, y uno dice lentamente, pero al cabo de 5 minutos la paciente tenía una oximetría normal y tenía onda de pulso. Entonces eso nos dio el aval que necesitábamos y que habíamos charlado con los cirujanos torácicos previamente, con los cirujanos vasculares, para ligar. Ustedes ven que está, en este punto está ligada la arteria subclavia y tiene una ligadura proximal también, y seccionarla, siempre controlando con el oxímetro. Y acá, bueno, el resto de la cirugía transcurrió sin mayores inconvenientes, como es una atresia esofágica. Ahí están los cabos de la subclavia ligados, ambos cabos, la fístula traqueoesofágica ligada y la anastomosis esofágica ya terminada con una sonda transanastomótica colocada. Y bueno, fue una cirugía de 1 hora 45 minutos de cirugía. No hubo repercusión isquémica en el miembro superior derecho de la paciente. Se extubó a las 24 horas de la cirugía. El drenaje mediastinal que siempre dejamos para anastomótico no tuvo débito. Mejoró la hidronefrosis bilateral, seguramente gracias a la colocación de aquella sonda vesical que debe haber descomprimido su vejiga. Y a los 7 días, ayer, se hizo este tránsito esofágico, que ustedes ven que tiene buen pasaje, así que hoy empezaba a alimentarse y seguramente quedará por resolver la patología caudal de la paciente. Excelente caso, Gustavo. Muchas gracias por compartirlo. No sé si hay alguna opinión de los expertos, así ya damos por concluida la jornada. Muy, muy lindo, muy interesante. Bueno, con respecto a la subclavia última rama, lo que yo puedo opinar es que no siempre hace falta seccionarla. Nosotros hemos resuelto algunas haciendo diagnóstico intraquirúrgico de la subclavia última rama y hemos podido hacer la anastomosis sin inconvenientes y no ha dado inconvenientes posteriores. Es cierto lo que dijo Gustavo, que en general los cirujanos cardiovasculares cuando tienen un anillo así recomiendan la ligadura y sección del mismo y hacen exactamente los mismos pasos que dijo. Nosotros en el hospital hace muchos años tuvimos un caso, todavía estaba Marcelo Martínez Ferro en el hospital, y lo que se hizo fue, por tracoscopía, lo mismo, clampearla, y como veíamos que no había problemas en el miembro superior derecho, se seccionó. Eso se hizo con LigaSure. De hecho, había una antigua cirugía para la coartación de aorta. Ustedes saben que la coartación de aorta es generalmente después de la emergencia de los vasos del arco aórtico, donde se seccionaba la subclavia izquierda y se la bajaba porque se hacía una incisión sobre la zona estenótica de la coartación para ampliar la luz y se le ponía como una tapa hacia arriba. El brazo se sigue irrigando a través de las vertebrales que salen de la subclavia, la anastomosis, las dos vertebrales que se unen en la columna, y generalmente el miembro siempre sobrevive. Pero a largo plazo pueden llegar a hacer alguna disminución del tamaño. Ya los cirujanos cardiovasculares no están haciendo más la cirugía, están haciendo lo que es un deslizamiento, ¿sí?, para las coartaciones de aorta. Pero, repito, básicamente la atresia de esófago. Se puede seccionar lo que hizo Gustavo, me parece que está perfecto. Me llamó la atención, realmente muchísimo compromiso esofágico, tiene mucha compresión esa subclavia última rama, pero no siempre es necesario seccionarlo. Hay casos que hemos reparado la atresia de esófago sin sección de la subclavia. Yo lo que podría decir, uno, que el caso es espectacular. Dos, que nosotros de rutina, todos estos pacientes, no sé si este niño se hizo una traqueoscopía, la hacemos nosotros personalmente, con una óptica de 0 grados 4 milímetros. Intentamos realizar, de cuando en cuando algunos no lo hacemos por algún motivo, pero tratamos de hacérsela a todos. Yo no sé si yo hubiese seccionado el vaso. Hemos tenido, por supuesto, vasos aberrantes, ya les decía, y en general logramos desarrollar la cirugía sin problema. Y como truco les comento que pueden poner
una cinta vascular, una goma, hasta un elástico de billete, lo introducen por un pequeño orificio y pueden movilizar para un lado y para otro el vaso sin que se impacte el flujo incluso. Por otro lado, yo hubiese, creo, esperado la evolución, y si me molestaba o tenía disfagia, a lo mejor lo hubiese entrado a seccionar después. Respecto a la anastomosis, en este caso particular, me llama la atención el muy buen resultado. No era un caso fácil. La fístula estaba un poquito más arriba de la carina, por lo que se ve en la tomografía. El cabo superior era un cabo muy alto, y se logró una anastomosis satisfactoria, y con muy buen estudio contrastado. Felicitaciones al cirujano. Y lo otro, es, a propósito de vasos, ustedes saben de que hay una tendencia en Europa fundamentalmente de mantener la vena ácigos, y los cirujanos europeos, en Portugal, en Italia, quienes lo están haciendo, realizan la anastomosis por delante de la ácigos, no la cortan. Y el esófago describe una curva como una S, que a mí me da escalofríos, pero ellos notifican excelente deglución, sin problemas. Lo que quiero dar a entender que a lo mejor incluso nosotros estamos siendo más papistas que el Papa, y a lo mejor, como nosotros liberamos ampliamente el mediastino, porque lo liberamos, nosotros hacemos desaparecer todas las estructuras, a lo mejor el esófago puede tomar un camino un poquito más a la izquierda, respetando el vaso. Esas eran mis consideraciones. Doctor Godoy, gracias por las felicitaciones. Yo la verdad que siempre que puedo trato de conservar el callado del ácigo. Y en este paciente, en esta pacientita particularmente, era tan alta la atresia que no hubo necesidad siquiera de sacarle la pleura al ácido. O sea, directamente entramos por encima del callado del ácido, y eso Perfecto. da una idea también de lo alto que era la fístula. Sí, se nota. A mí me gusta hablar del espacio supraácigos e infraácigos. Es fácil así de hablar. Fue una anastomosis en el espacio supraácigos, y se nota, y está muy bien hecha. El cabo inferior está perfecto, no tiene ni un tono violáceo, está muy bien manejado, muy bien manipulado, está muy bien. No es fácil esa anastomosis, es una anastomosis ideal para los zurdos, entre paréntesis, ¿eh? Esa anastomosis alta. Por eso los zurdos operan mejor las atresias de esófago que nosotros, porque la mano les queda más fácil. Así que cuando me aparece un arco órtico derecho, yo estoy feliz de poder pasar puntos más cómodos. Bueno, excelentes casos, muchísimas gracias. Ya para ir concluyendo, gracias no solo a los expertos, sino a todos los que expusieron casos más que interesantes. Y bueno, esperamos seguir armando las jornadas, contando con la presencia de expertos que nos ayuden a tomar decisiones y a valorar nuestro trabajo. Sin más, me queda por saludarlos, así que bueno, un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge, muchísimas gracias, doctor Mariano, doctora Glenda, que ahora no la veo, pero muchísimas gracias. Doctor Vizcaíno, vi que estaba anotado también por ahí, y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo me quiero despedir, muchas gracias por la invitación. He visto muchas caras, muchos amigos. Siempre es un placer estar con ustedes, y bueno, pronto la pandemia nos permitirá vernos más de cerca. Así que, exactamente, ojalá. Muchas gracias. Saludos a todos, Horacio, Mariano, a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Como siempre, un gusto, Jorge. Un placer verte de nuevo. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Disfruten el fin de semana. Chao. Felicitaciones, buenos casos. Increíble los casos. Y empiecen a comer más sano, porque algo está pasando ya.